Nada, Espacio Éter fue un proyecto, es un proyecto que arranqué el año pasado, creo, En septiembre. en septiembre en La luna nueva. LinkedIn, escribiendo algunas cosas, ideas que se nos iban ocurriendo. Y bueno, y después surgió hacer un ciclo de charlas. Así que nada, estamos más que nada con amigos, gente que conocí hace un tiempo ya, gracias a mi esposa que empezó Kundalini. Así que bueno, nada, les paso la posta a ellos. Yo voy a estar acá al costado escribiendo. Así que ahí se ve. Ahí Ahí nos vemos, ¿no? está. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bueno, yo soy Nati y acá estoy con Ariel, con Mercedes. Soy la esposa de Mariano. Juntos tenemos Guaje, este espacio, y Espacio Éter es parte de Guaje. Ariel y Mercedes. Mercedes, entre otras cosas, aparte que es una persona que quiero mucho, es mi maestra. Nuestra maestra, es verdad. Nuestra maestra. Y siempre está presente de una forma o de otra. Así que una gran alegría tener este espacio y que sea parte de este espacio. ¿Tenés ganas, Mariano, Bueno, de sí, qué vamos a charlar? ¿Cuál es la charla de hoy? un poco el tema era, nada, tratar de sacar temas de conversación, de cosas que se nos ocurren. Bueno, y la otra vez, hablando con Mercedes, decíamos, bueno, ¿de qué podemos hablar? Eh, Me pareció que estaba bueno una vez cuando vino Gurudev a La Plata. Algo que me llamó la atención de lo que dijo es que todos tenemos como esos diablitos en la cabeza que nos dicen, nos boicotean, que nos tiran para abajo, que hacen que hagamos las cosas tarde, procrastinar, diferentes herramientas que usan para que nos vaya mal, pero que en realidad lo buscamos nosotros. Nada, ver si surgía hablar sobre eso, que, cómo lo ven el tema, cómo se lucha contra esos diablitos. Chan. Alto tema. Claro. ¿Cómo, Bueno, cómo hacen? Eh, Porque nada, un instructor de Kundalini supongo que debe tener una herramienta con la meditación, o sea, no siempre estamos plenos, felices, no. nada, el uso de esas herramientas, cómo actuamos. Por ahí podríamos también ponerle nombre a estos diablitos. ¿Qué son esos diablitos? ¿A qué te referís? Por ejemplo, al miedo, al decir que sí, después no sostener lo que decidiste. ¿A qué te referís con esos diablitos, por ejemplo? En ponerlo en ejemplos concretos para... Y no Yo creo que sé, entendí igual, ¿eh? ok, porque para ahí está bueno para ponerlo... Yo creo que entendí que, y me parece que, bueno, primero, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Me parece que lo que entiendo por esto, que me parece un tema súper interesante, es que para poder identificar cuál es el sustrato de esos diablitos, primero hay que poder reconocerlos. Y muchas veces andamos mucho tiempo a ciegas de esto que nos pasa, ¿no? Por ejemplo, procrastinar, tener un discurso respecto de lo que hacemos nosotros mismos que es siempre negativo, o nunca llegamos al estándar que pretendemos, entonces ya entramos como arrastrando las patas a hacer lo que vayamos a hacer porque ya va a ser siempre menos de lo que queremos. Eso es un hábito ponerle muy mucha de la... expectativa también, ¿no? Claro, poner mucha expectativa de lo que... Ese estado de nervios. Sí, de lo que va a pasar. Me parece que eso
yo no sé si uno se da cuenta tan rápido de que son diablitos, es No. decir, que son mecanismos. Hay que hacer como un proceso donde la misma realidad de tus acciones te vaya mostrando que la estás pifiando, ¿no? Me parece a mí que muchas veces esa base del malestar, de que subyace permanentemente un malestar, como que haces esfuerzos por estar mejor, haces esfuerzos porque te vaya mejor en el laburo, haces esfuerzos en tus vínculos, y aunque las cosas pareciera que por momentos salen bien, lo que está dentro tuyo es como un malestar. Después, bueno, tendrá como diferentes niveles en el cual, qué sé yo, puede haber una angustia profunda a veces, y ojalá te lleve a terapia, ¿no? Por ejemplo. Pero en el camino intermedio, a mí me parece que lo que pasa, y que es ahí donde después pueden como contradecirme o conversamos de esto, pero a ver si están de acuerdo con esto, también como practicantes. Pensando en que nosotros llevamos a cabo todo tipo de acciones en relación al deseo o en relación a las obligaciones y demás, siempre como manejándonos desde la energía del cuerpo y de la mente, ¿no? O sea, como siempre hay un proceso de pensamiento, de, no sé, o proyección desde la mente y, bueno, y el cuerpo como ahí activando la energía para poder llevarlo a cabo. Y hay como este tercer espacio que tiene que ver con el espíritu, que también es como una cosa que si no practicás o no tenés una vida espiritual, como que me está queriendo decir con esto, es algo a lo que no se accede mucho desde la acción que estamos permanentemente haciendo, es como todo lo contrario, ¿no? O sea, me parece a mí que como que la línea directa para tocar el espíritu, o por lo menos para entrar a ese espacio, está más bien en dejar de hacer, ¿no? En tener un espacio, lo que es justamente lo que necesitamos, que es como volver a la comunión de lo creativo, y es la contemplación. Entonces la meditación o la práctica de yoga, que tiene diferentes formas, 1000 escuelas, ¿no? Kundalini Yoga, Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, no sé, meditación de Osho, meditación, miles de formas, me parece que en definitiva siempre terminan siendo como herramientas que te permiten por un momento olvidarte de toda esa cosa que gira en torno a vos, a lo que a vos te duele, a lo que a vos te gusta, a lo que a vos no te gusta, a lo que vos quisieras, a lo que a vos te pasó, a lo que a vos te parece que tendrías que mejorar, ¿no? Entonces es como que son herramientas muy interesantes que inmediatamente que empezás a practicarlas, o sea, aunque percibas o no rápido el efecto, digo, inmediatamente empiezan como a generar este diálogo sutil entre este cuerpo-mente que está siempre activo y esta otra cosa, ¿no? Esta otra cosa, que no tiene que ver, o sea, a lo mejor llegaste a través de la religión porque tu familia fueron religiosos, entonces tenías espacios de contemplación, por ejemplo, ¿no? Puede estar eso más intoxicado o menos por un dogma, pero independientemente de cuál sea la estructura de lo que vos lleves a cabo para conectar con el espíritu, me parece que una herramienta fundamental para poder advertir que está todo ese mecanismo activo de los diablitos es poder contemplarnos. Porque incluso aunque venga un amigo que te conoce de toda la vida y te diga, che, ¿sabes que te veo que estás repitiendo? Hay como un algo que es como parte de la soberanía de la existencia, ¿no? Como que necesitas la experiencia, pasar vos por la experiencia, que con la práctica pasa lo mismo, ¿no? O sea, te dicen, bueno, esta meditación es para trabajar, no sé, los patrones de tu infancia, o esta meditación es para trabajar la prosperidad, ¿no? ¿No? Vos abrís el espacio de conexión con la experiencia, pero después se moverán las cosas que tengan que moverse según cómo eso se alinea con tu planilla de vida, de tu momento que estés pasando. Entonces, en relación a esto que vos decís, y que, bueno, citaste a Gurudev, que es un maestro al cual adoro muchísimo, tiene mucho que ver con esto, para mí esto de los diablitos y estos mecanismos que tenemos de boicot, tiene que ver con que todavía estamos evolutivamente madurando el diálogo entre cuerpo, mente y espíritu. Entonces, como cada uno de estos tres aspectos conforman esta trilogía holística que somos, hay que aprender de a poco, cada quien a su modo, a incorporar estas herramientas para eso, para modular, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando, hay una musiquita de fondo
¿no? Como modular todo eso para que se pueda escuchar un diálogo que sea coherente entre los tres aspectos, ¿no? Advertir cuando estás cansado físicamente, cuando te está yendo de mambo con la mente, no dejar Cuando de dejaste el mate Sí, lo sin dejamos, tomar. lo tomó el espíritu el mate. No, claro, esto de habitar, que es esto de ponerle el cuerpo a esto de los diablitos, porque si uno hace y sobrehace cosas, no puede habitar lo incómodo, lo que le da miedo, lo que lo confronta, que es lo que nos pasa en la práctica. Cuando vos tomás una clase o haces una meditación, empezás a bajar los brazos, te duele el cuerpo, te pica, y ahí te confronta en la práctica, y lo mismo en la vida misma. Esos diablitos, si uno se la pasa haciendo cosas, no puede habitar y ponerle el cuerpo a esto que hace, te escapás, te vas. Hoy, sin ir más lejos, hablábamos de eso a la mañana cuando hicimos la práctica, qué importante es darle lugar a reconocer cuando me duele, acomodarme, hacer ajustes, ser amable, sentir. No importa que te diga que tenés que tener la mano así, la tenés que bajar, la levantás, la subís, lo construís. No importa que todo el tiempo haya que tener la mano así. No, ¿qué te pasa con eso a vos? Después vemos, pero vos primero tenés que ser muy amable con vos con eso. Y Mariano particularmente en la práctica trabajamos mucho eso, se enoja, se cierra, y él sabe que es esto del yoga en sí mismo lo que está confrontando, que no es mucho más que el yoga. Yo creo que no hay forma ya de que no nos hagamos cargo de que estamos todos seteados en clave productivista, ¿no? Bueno, yo creo que ahí, para enmarcar también un poco esto en la cuestión de la práctica yógica, porque si no, a veces la práctica yógica parece como, no sé, como un agente externo que se viene a meter y en alguna fantasía puede caber aquello de que viene a traer una especie de respuesta mágica o de fórmula cerrada, que me parece que justamente el yoga es lo opuesto a eso, ¿no? Y empalmo con algo que veníamos mencionando en relación al tema de las expectativas. ¿Con qué expectativas yo comienzo un trabajo, comienzo una relación? ¿Con qué expectativa salgo a la tarde y voy al súper? ¿No? En lo cotidiano. Me parece que detrás de todo eso se esconde una mega pregunta, que es ¿con qué expectativa transito la vida? Porque hay algo también que está muy en boga y que tiene que ver con la cuestión New Age, que ya el New Age es viejo, ¿no? Pero para que se entienda de qué estamos hablando, con este positivismo medio tóxico de que vinimos a la vida a pasar la bomba, entonces no importa lo que pase, vos sonreí, vos... Bueno, por ahí ordenar un poco eso y pensar... Keep calm and Claro, lo que sea. que está buenísimo, pero Claro, seamos esa conscientes, bajémosle la expectativa, no siempre se puede keep calm. Entonces, ya el yoga desde sus bases no nos viene a dar una respuesta sobre eso, porque en realidad el yoga empieza diciendo que el sufrimiento y el dolor, me remonto a Patanjali, ¿no? Como para empezar para tomar un punto de partida, no porque antes no haya nada, sino para tomarlo como punto de partida. Habla de que el sufrimiento y el dolor es inherente a nosotros, nosotras, y que el yoga viene a dar respuesta a ese sufrimiento y a ese dolor. No para que te escapes, sino para que te quedes ahí Exacto. y lo habites. Y lo habites. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el dolor y el sufrimiento, dicen los que saben, los que sabían, está dado por los movimientos de la mente. Entonces, el yoga es, dice Patanjali, algo así como en la traducción vernácula de esta tarde, el yoga es la detención de los procesos de la mente. Claro. Entonces, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. exacto. Entonces ahí podemos empezar a hablar de qué es, de dónde Keep Calm. Claro. Bueno, Keep Calm desde ese lugar. Claro. Eso es un camino que se construye y que no viene de afuera, ¿no? Esto parece una verdad de perogrullo, pero no lo trae el gurú, no lo trae la galleta de la fortuna, no lo trae el podcast, no lo trae... Es un camino. Es Por una eso construcción.
hablaba, capaz como que sinteticé mucho lo que quise decir al principio con esto de contemplación. O sea, la contemplación es como un efecto produce como un efecto de poder ubicar a la mente en su justa medida de este término, ¿no? Los britis. Los britis, que es una palabra sánscrita antiquísima, como así, ¿no? Sumamente resumido, porque como cada palabra sánscrita tiene un significado enorme, pero britis es una palabra que tiene que ver con no solamente los movimientos de la mente, sino los movimientos que los movimientos de la mente te lleva a hacer. Claro. O sea, las acciones que esos movimientos de la mente desordenada te llevan a hacer. ¿Y por qué desordenada? Un dominó, como un dominó. Porque justamente lo que pasa con las prácticas de meditación y de yoga es que buscan que la mente pueda como empezar a tomar un poco de registro del momento presente. La mente como instrumento casi que no está diseñada para estar en el presente, porque la mente es como tu motor, es como el motor evolutivo para que vos avances. Y todo lo que va a proyectar hacia el futuro lo está tomando del fichero de memorias que tiene, de memorias, ¿no? O sea, de lo que ya pasó. Entonces ahí en el salto entre ese pasado y ese futuro está sucediendo la vida. Entonces mientras está sucediendo la vida, muchas veces la mente se queda pegada como repitiendo estos hábitos o estos patrones que capaz que nada tienen que ver con esto que está pasando ahora. Por eso yoga es como practicar meditación es como cuando apretás en la compu, viste el botón de actualizar. Como te ayuda, me parece a mí, no sé si lo sienten como ese efecto, porque te ayuda a actualizar. Digo, vos vas a la clase, por ahí tuviste una discusión con tu pareja, por ahí estás rumiante de que no querés estar más en ese laburo. A ver, la solución para ese problema que te tiene enroscado, capaz no, o sea, y sería una pavada pensar que va a estar después de la clase de yoga, ¿no? Exacto. O que va a venir a través de la práctica. Pero lo que sí te puede permitir es como ampliar la mirada, porque cuando vos estás en el presente, justamente estás tomando registro, te estás como, una palabra que siempre comparto, que la he compartido también con ustedes, esto como de practicar autolocalizarte, ¿no? Es como, ¿a dónde estás? O sea, esta es la realidad que tenés. Y como la mente, cuando hay malestar, no quiere estar a donde está. Si quiere Entonces te quiere sacar, y vos estás como, pasa eso, ¿no? Como el cuerpo se estresa, o sea, el sistema nervioso, el sistema endocrino activan y se estresan porque están queriendo ir a donde la mente quiere ir. ¿Dónde quiere ir? A un lugar que todavía no existe, que es ese futuro. Entonces, lo que tiene de fabuloso la práctica, me parece, como, no sé, no quiero decir como antídoto, pero sí como por ahí un camino posible para poder trabajar en esto que Mariano planteó como un tema que me parece súper espectacular porque nos pasa a todos, es eso, es que te permite estar presente. Y cuando estás presente, bueno, pasa esto, ¿no? Empieza como a moverse esto que tanto se habla, que es la conciencia. Y la conciencia es no más que esto, que darse cuenta. Darse cuenta. No es que porque sos consciente la tenés atada, porque sos una persona de conciencia ya cambiaste todo. Pero más o menos podés ir viendo hacia dónde direccionar. Y tenés, me parece que es algo muy importante de la práctica, te da como cintura para poder redireccionar, ¿no? O sea, y no castigarte tanto si hay que cambiar de rumbo o si las cosas no salieron como vos las planeaste y para lo cual trabajaste, no tener como un estado de enojo que te consuma. Entonces eso es, me parece, que a todos esos diablitos, no sé si están de acuerdo, yo creo que como primero hay que sentarse con los demonios de uno a tomar el té, ¿no? Si vos los querés como esconder, meter en el placar, abajo de la alfombra, es como, bueno, nunca conocés qué naturaleza tienen. Porque después aparecen, o los proyectás en tus vínculos, en tu trabajo, en lo que elegís, así que ellos aparecen siempre. Es como charlar con tu sombra, ¿no? A mí me parece maravilloso eso. La sombra es, todos tenemos luz y sombra, pero además cuando nos quedamos apegados a esos diablitos, porque sabemos, bueno, si yo tengo esto, soy caprichosa, me da miedo esto, por ahí elijo esto de esta manera y lo repito. Bueno, yo ya conozco estas cosas de mí. Bueno, ya sé
pero me tengo que amigar con eso antes de enojarme, negarlo, ponerlo en voz, en voz, y en todo el mundo tengo un jefe que es siempre me tocan jefes de esta forma, siempre me hacen esto, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí con eso? Es así, es desde vos. Y vean qué fabuloso que es la mente, que seguro todos acá lo hemos en algún momento experimentado, que me parece una cosa súper espectacular, y es que a veces ya lograste cambiar algo y tu mente todavía no se dio cuenta. No. Sí, O sea, sí. 2 o 3 sesiones de terapia para que te caiga la ficha de que, Sí. o sea, como ya lo cambié. O sea, en algún momento lo traje como algo que teníamos que trabajar y ahora ya está. ¿No? Y llegás tarde. Sí. ¿Quién llega tarde? La que llega tarde es la Claramente, mente. porque Sí. mi cuerpo ya lo sabe. Y esa felicidad o esa tranquilidad o ese regocijo que te permite experimentar el espíritu se da cuando la mente entra en contemplación. O sea, la mente es la que entra en contemplación. Vos decís, no, es el cuerpo. Vos estás ahí sentadito contemplando y es el cuerpo que está. ¿Y quién te saca de ese estado? La mente es la que te quiere sacar de ese estado permanentemente. O sea, vos te dispusiste a sentarte en una postura meditativa o a recostarte a mirar la copa de los árboles en el Parque Saavedra. ¿Quién te permite o no te permite generar como esa conexión? Es la mente. Sí, tengamos también en cuenta y que para las tradiciones de India el concepto de cuerpo-mente también es diferente al que tenemos Sí. nosotros en Occidente. Nosotros tenemos muy disociado la cuestión de cuerpo y mente. Para las tradiciones, cuerpo-mente es una unidad. Entonces, en relación a lo que vos decías, ¿qué va primero, la mente o el cuerpo? Bueno, es medio difícil, ¿no? Acá nos va todo pegado. Claro, porque en realidad es inherente el movimiento de uno al movimiento del otro. Sí, yo estoy haciendo algo con el cuerpo. Claramente, mi mente intervino para darle la orden al sistema nervioso para un montón de cosas. Y viceversa. Es imposible pensar justamente sin el cuerpo, porque somos cuerpo, somos materia. Entonces, pensarse como sin materia es imposible. Entonces, la cuestión del cuerpo-mente también como poner un poco de atención en eso para no pensarnos tan disociados. Y en relación a lo otro que habías mencionado vos, Natalia, creo que para ponerle otro nombre, ¿no? Para poder observarlo bien, la cuestión está de los diablitos y la contemplación, me parece que el embrollo empieza a suceder, no me parece a mí, le parece a un montón de gente que sabe más que nosotros, que el embrollo empieza a suceder cuando yo me identifico con eso que está pasando, Claro. que es un poco lo que hablábamos en aquella charla con Gurudev. Yo soy ese miedo, yo soy ese problema, yo soy esa angustia. Por lo general tendemos a pensar que sí. Lo primero que se nos cruza es que sí. Si no estamos en un lugar de contemplación, hay lo que justamente se llama el apego a los objetos de los sentidos, que nos hace creer que nosotros somos eso. Cuando tomás un poco de distancia, si en algún momento podemos hacerlo, te das cuenta que no, que hay un ser, una conciencia, una faceta, algo más grande, no sé, algo algo más más. grande, Sí. que es observador de eso y que no es ni pasado, ni presente, ni futuro, sino que contiene todo eso, que es inmutable, que es imperturbable, como una especie de conciencia testigo que puede observar, mira, ahora tiene miedo, ahora no tiene más. Y ese que observa es siempre el mismo. Sí. Entonces, Y es el que nunca escuchamos, aparte, Claro. porque está tan porque lo atosigada, tenemos pegado, aparte. tan atosigado Claro. el mecanismo de diálogo interno, que no hay, que me parece como muy importante que entendamos que entre un proceso de pensamiento, cuando no está intervenido por la conciencia, se desata automáticamente un proceso emocional. Claro. Eso es re importante. Eso es muy Súper. importante, porque es como, no hay una sala intermedia, ¿no? Es como, viene el pensamiento, si yo no tengo la práctica del momento presente, de percibir una faceta observadora de lo que está sucediendo, eso que viene
está viniendo condicionado por un montón de estructuras que por ahí probablemente no solo que no pertenecen al presente, sino que capaz que ni siquiera me pertenecen a mí. Y eso ¿no? es seguro. Por eso ahora también hay mucho trabajo de lo que implica el proceso transgeneracional, porque también estamos muy imbuidos, o sea, nuestros procesos emocionales están muy imbuidos por todo aquello que también nos cargó el ser que nos formó, ¿no? O sea, digo, el ser, pensemos en una familia, no importa cómo esté constituida tu familia, o sea, tu ser maternante, paternante y demás. Entonces digo, y familias monomarentales también no están exentas de este rollo, tampoco, lamento decir. O sea, estamos todos en la misma. Pero digo, como que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta, es tan automático y tarda ultramilésimas de segundos, que es cuántico, o sea, no hay posibilidad de intervenir si no hay un proceso de práctica para empezar a construir el hábito. O sea, vos, no, lo que dice Pitampal, ¿no? O sea, es como, no te das cuenta que no te das cuenta. Claro. No te das cuenta que no te das cuenta que no te das cuenta y así infinito punto rojo. O sea, no es que no te das cuenta. ¿No te das cuenta? No, pero perdón, no me doy cuenta que no me doy cuenta. Entonces estás ciego ante eso. Es como no puedo ver que acá atrás mío hay algo que está pasando, ¿no? Es como ni siquiera puedo pensar en conciencia porque no hay un mecanismo para poder entrar a ese lugar. Entonces esto, o sea, los procesos de pensamiento abren el movimiento de la mente y si no hay un filtro, si no hay una luz que se prenda para poder ver todo eso que está pasando, no lo ves, sino que lo sentís. No es que lo ves, lo sentís. Y eso es así. Y te conmociona. O sea, una imagínate que yo te digo, conmoción. o sea, hay algo que es muy, no sé, es un ejercicio muy fácil. Yo te digo, tu papá. Y antes de pensar en tu papá y contextualizar tu papá, sentís tu papá. ¿Sí o no? Sí, re. Bueno, entonces, eso es lo que pasa con la mente. O sea, la mente necesita ser entrenada para poder establecerse en el momento presente, darte contexto y que esta belleza que tiene el espíritu, que el espíritu tiene la misma, o sea, el mismo sustrato que la naturaleza, esa energía creativa que todo lo contiene. De modo que como todo lo contiene, no tiene negaciones. Claro. Esto es muy fuerte para entender, es como una experiencia filosófica además, ¿no? Es como el espíritu no tiene el condicionamiento de me gusta, no me gusta, está bueno o no está bueno, o eso es tremendo, eso es una cosa criminal y esto no, eso es el juicio de lo que está manifiesto, el espíritu no está en ese mismo sustrato. Entonces como vos no estás 100% en el espíritu, tampoco puedes estar 100% obviando que sos espíritu y siendo solamente una cosa reptante por el planeta. O sea, cuando empezás a alinear esos tres te das cuenta que te da un mejor acabado, ¿no? O sea, como que te da esto, ¿no? Como el lustre, como que te da una mejor textura, estar en ese recuerdo del espíritu. Porque, digo, las cosas tremendas de la vida van a venir igual. Va a haber muerte, va a haber decepción, va a haber dolor, va a haber infidelidades respecto de acuerdos o de pactos que se traicionan, va a haber cosas que son muy dolorosas y no, o sea, eso, salvo que estés encerrado en una cueva en el Himalaya sin interactuar con nadie, esas cosas te van a pasar. Entonces, como te van a pasar, a ver de qué manera vas a cargar tu cajita de herramientas para poder sopesarlo, ¿no? Entonces me parece que es un poco eso lo que había querido decir yo, como que esto de la contemplación es como el mejor ejercicio que le podemos dar a la mente. O sea, contemplar, mira, esto, ¿no? Hablabas del capricho, por ejemplo, que me quedó resonando porque es como un término que lo usamos para los niños, nunca lo usamos para los mayores, ¿no? Para los adultos. Como si no fuésemos más caprichosos. Y hemos de ser muy caprichosos en muchas cosas, cosa que es como tener falta de flexibilidad, Exacto, eso sí. Que y al mismo tiempo te como lo reconfronta, porque cuando te enojas porque tenés, no puedes tener una postura, y a mí me pasa en lo personal y cuando doy una clase, y es como, es caprichoso, sí, pero ponele otra onda, cambiar la energía, construirlo desde la amabilidad, te encaprichás que no, o como yo quiero comprar un caramelo, no, es lo mismo, es lo mismo, y eso funciona para un montón de otras cosas.
pero Cargamos, no yo creo que nombrarlo. todos cargamos mucho contenido productivista. O sea, Sí. y ese contenido productivista que tenemos está todo el tiempo atravesando ese diálogo interno sobre nosotros mismos. Entonces el diálogo interno, o sea, lo que nos decimos a nosotros de nosotros mismos, como, ese pantalón me queda bien, pero me faltarían 3 kilos menos. Sí, pero ¿cómo? Ya trabajé un montón en eso y sigue activa esa voz. O, sí, la verdad que no estoy tan mal de cara, sí, pero fíjate que acá me apareció esta arruga, ¿no? O sea, como siempre hay una cosa de llegar o anhelar llegar a algo que no es lo que hay en realidad. Entonces, estar en esa vibración, obviamente que te va a hacer procrastinar, decirte cosas negativas acerca de lo que lograste, o contarte tus logros como pocos, nunca son suficientes. También está esto de cómo nos formamos, cómo nos formaron, o toda la parte de criazón, que lo dije en portugués, pero bueno, todas estas huellas que te van quedando que hacen que vayas conviviendo cada vez más con estos. Bueno, pero el darse cuenta implica también asumir Por eso, sí, que sí. eso está presente Que es parte y de tu poder historia. darte cuenta que no te corresponde Exacto. y poder entregarlo en algún momento. O sea, tal vez sea una entrega simbólica. Eso, ¿no? gracias por esto, pero Claro, yo no soy esto. Claro, yo no, la verdad es que esto no me pertenece, esto es un hábito de queja, por ejemplo, un hábito de queja que no me pertenece, porque yo estoy trabajando en conectar, por ejemplo, con lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? La gratitud, ¿no? Y nunca estamos conectados, o sea, no digo nunca, pero nos cuesta un montón conectar con la gratitud, nos cuesta un montón. Digo, tiene que ser un ejercicio, no es lo primero que te sale. No es lo primero. Tenés que ejercitarlo. No, y aparte, pongamos, o sea, ahora, y acá abro como una pequeña línea un poco como política, o sea, vivimos todos bajo el paraguas del capitalismo. El capitalismo no es un sistema que incentive ni que vaya a incentivar el entendimiento de que somos un ser de cuerpo, mente y espíritu. El capitalismo te quiere amargado porque nunca llegás a producir lo suficiente, te quiere doblegado para que le sirvas a los fines de lo que implica el comercio. O sea, tenemos que ser conscientes de que también entrar en este tipo de entendimiento de la vida te va a confrontar con asumir costos. Y que esos costos van a tener decisiones que tengas que tomar. Hay que asumir algunos costos. Cosas que tengas que perder. ¿No? Sí, pero después hablamos de la libertad. No sé, a mí me encanta esa frase que la libertad es mi responsabilidad. Eso dejarlo para el próximo podcast. Bueno, acordate. Pero habla de esto, que si yo me quedo repitiendo o quejándome y no me ocupo de mí, voy a seguir así eternamente atada a la zanahoria que tengo que llevar siempre. Pero también pasan otras cosas, cuando empezás a decir que yo no quiero esto, cuando empezás a escuchar a tu cuerpo, cuando empezás a escucharte a vos, cuando decís, wow, en medio practicar yoga, hacer terapia, porque no es magia, no, hay que ponerle el cuerpo a esto. Y empezás a tomar decisiones y decís, wow, o esto que decíamos exactamente, a mí me pasó hace muy poco, lo sintió mi cuerpo primero, después dije, wow, la mente lo cambió. Sí. Y lo sentí en el cuerpo, estaba angustiada, pero no estaba angustiada, estaba como procesando un duelo, era un duelo de algo que ya se había terminado. Y también pasa algo como muy interesante, que es que somos seres con la posibilidad de la razón, ¿no? Entonces, el resto de las entidades biológicas no están planteándose vivir, ¿no? O sea, claro. Están viviendo. Están siendo. Están contemplando, están experimentando, ¿Cómo? claro, y están experimentando su cuerpo, su mente y su espíritu en esa misma unidad que son y ya. Nosotros desde el momento que tenemos la razón y articulamos palabra, que eso ya es otro tema. Llevamos como 20 podcasts listados. Ahí ya es un tema ese, ¿eh? Entonces digo, como nos pasa esto, yo creo que también tenemos que volvernos como muy conscientes de que los tiempos evolutivos, o sea, si nos empezamos a poner en contexto, como siempre estamos viviendo, esta es mi realidad, esto es lo que pasa, este es mi país, esto es mi gobierno, siempre tenemos como la tendencia a pensar
muy en chiquitito, ¿no? O sea, yo creo que evolutivamente, por eso todavía hay tantísimos millones de personas dudando si hay vida en otros planetas, ¿no? O sea, es como una cosa más que obvia que no podés creer que una foto no sé, del cosmos te muestre que nosotros somos ínfimos y todavía seguimos pensando que a lo mejor somos los únicos, ¿no? Simplemente porque no pudimos ver y tocar, por lo menos nosotros. Bueno, entonces digo, como que me parece que parte del proceso evolutivo, es decir, del refinamiento de esta especie que tiene esta posibilidad en este planeta, está asociado con esto, a darnos cuenta que hay momentos, y esos momentos están acompañados, para esto la astróloga tendrá muchas mejores cartas que yo para definirlo, pero digo, es como hay un momento energético que va moviendo un todo y nos mueve a nosotros también. Entonces, no es casualidad que hace, no sé, 40, 50 años atrás hubo un primer surgimiento, la New Age, ¿no? Empezó como a despertarse esta cosa, tuvo como distintas vertientes, también empezó como a estar un poco más presente esta posibilidad de cambiar el estado de conciencia a partir de agentes externos, aparecen las drogas, bueno, todo lo que fue pasando, ¿no? Digo, las drogas, me refiero a las alucinógenas por ahí. Vuelve a haber ahora otra vez un momento, ¿no? Como un momento muy crítico estamos pasando, donde la gente ya, es como hasta los médicos te dicen, bueno, pruebe con hacer yoga, ¿no? O sea, acá tiene la receta, pero fíjese, pruebe con hacer yoga, o médicos que ya saben hacer Reiki, por ejemplo. Entonces digo, hay como una cosa innegable, que es que evolutivamente todas estas cosas que percibimos como trabas son parte de ese mismo proceso para crecer y para evolucionar. Exacto. Por eso estamos acá compartiendo esto. O sea, cada cosa buena que uno experimenta tiene que poder también esto, ¿no? Como tratar de contagiarla como se pueda, con las palabras que uno pueda y inspirar, esto que hablamos el otro día. Sí. ¿Qué querías decir ahorita? No, me quedé pensando que lo estamos diciendo, pero medio subrepticiamente, y está bueno ponerlo en palabras, aunque siempre lo decimos, siempre lo escribimos y ya 1000 veces lo habrán visto. También hacernos cargo y tomar conciencia, estaremos acá para repetirlo infinitamente, que la toma de postura ante esto termina siendo en definitiva una toma de postura política e ideológica. Entonces, lo dijimos de un montón de maneras diferentes, no por bajar líneas, sino porque es lo que consideramos, ¿no? Me parece, creo que nosotros coincidimos. Es que ya no puede haber formas de organizarnos colectivamente que no incluyan esta forma de pensamiento. O sea, ya no puede haber, no quiero sonar tampoco, ya no puede haber, no, es que realmente a medida, o sea, lo va a decir la propia historia. No, ya lo está diciendo, claro. ya lo está diciendo, vos podés seguir haciéndote, ay, no me doy cuenta, concretamente, pero no, ya lo está diciendo, que no vamos a poder seguir viendo si sigo pensando en mí, ay, no tengo agua, bueno, ¿qué hacemos si no tengo agua? Me junto en comunidad, lucho para, no sé, cuidar el agua, me concientizo con cuidar el agua, no es, ay, se me quedó helado, no tengo agua en mi casa, me llamo a ABSA y listo. No, hay algo más en esto, se va a acabar el agua en el mundo, ¿qué vamos a hacer? Y eso pasa desde lo más chiquitito a lo más grande. Sí, como cortar un poco con esto que hablábamos al principio de la fantasía de que el yoga o el yogi es aquel que se retira y que está piola, levitando. Exacto. Y el yoga también tiene respuesta para eso, porque hashtag Bhagavad Gita, otro podcast, para la Bhagavad Gita, Ay, qué hermoso, sí, qué hermoso, qué hermoso. Que, bueno, ¿qué es? salí a la cancha. ¿Qué es? No sé, ¿cómo hacemos para que, cuánto queda? A ver. Quedan aproximadamente 30 minutos. Bueno. Así que Estamos como queremos. Pero igual podemos hablar de... mándenle un abrazo a Ceci, que acá escribe en el chat. Satnam, Ceci, hermosa, abrazo ¿No grande. tiene ninguna pregunta para hacernos? ¿Qué quieras saber? ¿Algo que Pregunten. aportar? Claro. Que se pueda preguntar al Si aire. está atenta, ahora nos va a mandar una pregunta. Qué acá bien, sí, en el chat. Y también, Es un sistema que te hace tomar mucha conciencia creo yo ¿a qué sistema me refiero? Al sistema de práctica espiritual. Tiene que ser un sistema que
para que funcione y sea real te tiene que dar contexto de que vos sos parte completamente importante, es decir, en el todo colectivo vos cumplís un rol muy importante y eso también te produce una independencia de la mirada del otro. O sea, cuando vos subís como adentro tuyo el volumen de tu espíritu, hay algo que a vos te guía a darte cuenta de para dónde tienen que ir tus acciones y esa necesidad de aprobación constante empieza a tener un volumen más bajito y eso produce soberanía. Total. Y cuando vos sos una persona soberana, pues ya no sos llevado de las narices, y entonces cuando no sos llevado de las narices te puedes hacer cargo de tus propias decisiones y te juntas con gente que también de alguna manera piense como vos, pero además tenés espacio para tolerar a los que no piensan como vos, que no estaría haciendo lo que sucede de la otra vereda. Claro. ¿No? Total. O sea, experimentemos, debemos haber experimentado esto muchas veces. Claro. Es decir, hay una mayor capacidad de poder contener esa diferencia y estar ahí y habitarla y me parece que eso es súper importante. Por eso esto de que es también es un ejercicio político en la vida espiritual, es un ejercicio político. Lo que pasa es que la política planteada como está hasta el día de la fecha tan sucia, es una estructura verticalista donde finalmente, aunque acumulemos todos nosotros acá una energía enorme de decisión, terminamos dándole el poder a una sola persona, ¿no? Es decir, no está como horizontalizado. No. Y la propuesta de una comunidad con un poco más de conciencia espiritual, no digo que no haya líderes o personas que guíen, pero tendría, me parece a mí, otro sistema de chequeo. Claro, ¿no? claro. Es decir, habría otra forma de sistematizar la manera en la que se va generando control. Y ese control no vuelvo a dárselo a unos 4 que controlan a ese uno. O sea, porque si no, ahí es donde vamos perdiendo fuerza, creo yo, ¿no? Entonces, claro. Haciendo lo mismo, digo. Claro, sí, o sea, se empieza a generarse como ese círculo vicioso. Entonces, bueno, mientras vamos avanzando, ojalá, a ese tipo de estructuras un poco más horizontales, hay mucho que podemos hacer en lo micro, ¿no? En nosotros, que es esto. O sea, ahora está súper accesible. Yo me acuerdo acá en La Plata, en el año 2006, cuando yo empecé la primera formación de Kundalini Yoga, que venía tomando clases hace tiempo, había 2 o 3 lugares para tomar clases de yoga acá en La Plata, no más que eso, o sea, no era algo que podías encontrar en cualquier lado. Y las personas que daban yoga eran como personas medio raras, medio rari, no sé, como, ¿viste? Tenías como estereotipos, la profesora de yoga de barrio, o alguna que era más céntrica, pero que era una cosa que no se sabía de dónde. Ahora está todo como... creo que Internet también generó eso, ¿no? Como que el acceso a todo es tan inmediato que se puede elegir. No dejes que tu práctica caiga en manos de una sola persona, o de quedarte y casarte con un solo profesor, o decir que esta técnica es la más alucinante del mundo. La próxima temática. Tema, lo digital y lo espiritual, ¿cómo se maneja? O sea, ahora hay un montón de aplicaciones, un montón de sistemas para hacer yoga online. ¿Cómo viene? A mí me parece que referís referís a la recopada. Sí, pero hay aplicaciones que el otro día justo estaba en el auto manejando, escuchando la radio, y estaban hablando que hay aplicaciones que te proponen, meditar en tantos minutos y como competencia a ver quién medita más. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Ves? Sí, todo va a caer en eso. Bueno, pero ahí está esto de la conciencia también. Cómo uso yo la herramienta. Después era el acuario, está todo disponible para usar las herramientas. Entonces vos decís, ¿qué haces? Puedo hacer todos los días clases de yoga, puedo meditar todos los días, pero bueno, también nada, tengo que... Lo que pasa es que lo importante es que, me parece que no sé, como lo que tiene que empezar a decirse cada vez más es que
somos muy gustosos de engañarnos también. Claro. O sea, Claro. somos muy gustosos de engañarnos. Es decir, Exacto. justamente remitiéndonos a lo que hablábamos Al antes, comienzo, el tal capitalismo te hizo creer que lo que está monetizado tiene un valor que es incomparable, ¿no? O sea, si está monetizado, funciona, Funciona. ¿no? Entonces, bueno, digo, al principio te muestran el dulce y te dicen, bueno, esta meditación va gratis. Después, si querés la membresía, no está mal, es un sistema y está bien, o sea, Sí, digo, sí. como tiene un proceso progresivo para que la gente entre en algo que tiene que haber de Sí, alguna sí, sí, manera sí. Como la droga. un sí- Te lo ofrecen como la droga. Primero te lo regalan, Mariano, segundo te por lo favor, dan. mirá. como que tenga un circuito donde se mueva el dinero y me parece que está bien. Lo que yo digo es que Sí, porque el dinero es un intercambio. muchas tiene que veces estar, nos engañamos en esto de la acción, por esto que decíamos al principio, que tenemos el cuerpo y la mente tan llamado a la acción, literal, ¿no? Eso es una forma de hablar de cómo se manejan las redes. O sea, Call ya- to action. Claro, se le dice. bueno, Sí. ¿no? Como que te Llamada llama a la la acción. una llamada a la acción, este botón de llamada a la acción. Bueno, te digo, esa llamada a la acción que proponen las aplicaciones y las redes en general, es también como un revolcarse en esa cosa de creer que lo estás haciendo, ¿no? De creer que lo estás haciendo, de hacer como que lo haces y creer que lo estás haciendo. Y eso es una cosa muy autocomplaciente, ¿no? Porque es como esto de scrollear, o sea, estás mirando así Instagram y pasás, y por ahí te das cuenta, pasaron 10 minutos y no absorbiste ningún tipo de conocimiento, no viste nada interesante, solamente escuchaste algún chusmerío, viste alguna receta de cupcakes y que no vas a hacer nunca, ¿no? Es como, y mientras tanto te trataron de vender algunas cositas entre publicidad y publicidad. Entonces lo que digo es también esto de evolutivamente hacia dónde vamos. Bueno, o sea, esto está ahora, hace 15 años no estaba. Bueno, esto es parte de la realidad nuestra. Claro, exacto. Y eso también es parte de lo que soberanamente tenemos que aprender y elegir cómo manejar. Pero sí, ¿Es no, fácil? sí. Y no, qué sé yo, yo estoy, no sé si todo el día, pero sí estoy muchísimo con el teléfono. Exacto. Quisiera estar muchísimo menos. Sí, sí. Voy la vez pasada al gimnasio y la chica que la secretaria se iba acercando, yo veía que se iba acercando, no, luego me va a tocar a mí, no sé qué estará diciendo. Entonces viene con un cuaderno. Mira, ahora a partir de mayo, Mercedes, te queríamos decir que vamos a empezar a enviar las rutinas por WhatsApp. Entonces estamos preguntando si quieren, ¿no? Como un poco para ahorrar papel, para qué sé yo. Dije, no, yo te pido por favor, o sea, perdón, pero yo prefiero que me la des en papel porque es el momento en el que dejo el celular. O sea, vengo al gimnasio y dejo el celular, ¿no? Sí, sí. Qué sé yo, momentos, ¿no? Cuento esto como una pavada, pero digo, es como Sí, pero momentos esto en los que- cuales uno decide qué hacer. Exacto. Esto que La pregunta es, ¿decidiste hacerlo o no te diste no te diste cuenta y llegaste a eso y Claro. estabas haciéndolo? Exacto. Claro, claro, Mm, claro. sí. No, y esto que decías, ¿querías decir algo, Mariano? No, que acá Ceci puso la pregunta, Ay, a ver. pero bueno, ya es de 2 temas anteriores, así que no la vamos a... No, mentira, Cecilia, mentira. ¿qué va a hacer? O sea, llegaste próxima tarde, vez. Cecilia. La próxima vez será. Estar presentes también nos permite alejarnos de la mirada externa y con responsabilidad poder actuar, pensar y sentir. Y después dice, desde cada uno de nuestros espacios también avanzar hacia una mirada circular. Todos aprendemos de todos sin jerarquías. Ujú, exactamente. Sí. Esto de la- Tarde puso. Sí, sí. Pero bueno. ¿Puso tarde? Claro, porque si no. Sí. No, y digo, y tarde a veces aprendemos, Sí, o sea, tarde aprendemos porque pareciera como que nunca terminamos de entender esto de cuánto es el poder que tenemos, ¿no? Que esto es esta palabra, empoderate, ¿no? Sí, Bueno, bueno. esto digo, necesitábamos a Clarisa Pinkola Estés escribiendo ese libraco de las mujeres que corren con los lobos para venir a darnos cuenta que tenemos un poder enorme, que eso, o sea, casi que no. El problema es qué pasó, que olvidamos todo eso. Entonces, una persona que te lo acerca, una institución que en algún momento sirve como para que vos te acerques a esa herramienta, es tan probable que te decepcione como tu propia pareja.
O sea, digo, no hay seguridad en nada en la vida, está clarísimo eso. Entonces, Sí, claro, digo, el claro. problema de la desilusión y del chantaje es algo a lo que vamos a estar siempre expuestos. El punto es que si nosotros cambiamos el sistema de jerarquías, cómo nosotros nos relacionamos con la jerarquía, eso lo cambia todo. ¿Qué sería lo que muestra que hay una diferencia entre un punto donde te parás y el otro? ¿Tú qué? Tu necesidad. O sea, lo que te hace relacionarte desde un lugar de mayor incompletud, no sé si existe el término, pero se entiende, ¿no? Como que desde que ese otro o desde ese otro que está fuera tuyo te va a dar aquello que necesitas. Tiene que ver con la necesidad. Sí, pero a O veces sea, no sabes cuál es tu necesidad. y Si vos porque estás hasta que queriendo no estés- comprar todas cosas que no necesitas, vos descubrís tu necesidad así, volviendo al principio, A los contemplando. publicitarios no nos importa eso. ¿Qué? No. Que no lo necesites. Bueno, pero descubrís tu necesidad esencial. ¿Qué necesito? Yo necesito esto. Esto no lo necesito más. Sí, me quieren vender todo, que compre, pero yo no necesito eso. Y me pierdo. Cuando compro lo que no necesito, cuando voy donde lo que no necesito, me pierdo de mí. O sea, si entre 200.000 millones de publicistas que trabajan para venderte algo que no necesitas y te hace daño, hay un Mariano trabajando para Claro. querer ofrecerte cosas que son para el crecimiento de tu conexión cuerpo, mente y espíritu, bueno, el trabajo está hecho. Dijimos la vez pasada, es cualitativo, no es cuantitativo. Exacto. Sí, O yo sea, ahora y ya esto me es una, ¿sí? o sea, digo, ¿cómo es una patada en el culo? Perdona la expresión de la profesora. ¿Cómo? Es una Bueno, patada. YouTube nos acaba de bajar la cuenta. Yo, O sea, el otro día hablaba no es- exactamente de eso. Claro. Esto que vos decías de la membresía y todo esto, qué difícil es porque, nada, a mí, digo, lo primero que pienso, me consultó una persona, tengo una clase más. Y ahora es esto, tengo una persona que toma la clase. Bien, no importa si tengo 10, 20... Eso te lo dije yo igual, ¿eh? Sí, pero bueno, pero lo dijiste vos porque yo te planteé todo esto. Sí. A través de mis miedos, descubriendo desde por qué tengo que tener 15, por qué no puedo tener una. Porque no es desde ahí, y no es de lo que tengo, es con la persona que está tomando la clase, bueno, qué bien, es desde ahí. Y es de lo cualitativo, Sí. pero ¿qué hace la mente? No, que soy re buena profesora si tengo 15 alumnos. Soy re buena profesora si me consultan un montón por Instagram y me preguntan y no. Pasa que hay que poder, es No. como todo, volver a ponerlo en contexto. O sea, si vos querés convertirte en un empresario No, del espíritu y no tener que tu vida sea sustentada No. por una escuela de yoga, una No. escuela de meditación, una escuela de Reiki, bueno, vas a tener un tipo de forma de Exacto. organización. Si vos estás buscando que se expanda desde un lugar donde haya más horizontalidad, entonces va a ser otra la energía Exacto. que tengas. Y probablemente tengas, por ejemplo, otra actividad que vaya Exacto. acompañando. Porque digo, la gente que viene, o sea, eso también, viste, es algo como muy de este momento, es como todo o nada. No. O sea, o sos una persona No. espiritual que hace yoga, que ahora hace... Claro, claro. Hay otra vida. ¿Viste? hay otra O vida, sos el ingeniero claro. que trabaja en Techín, No. qué sé yo, o sea, está buenísimo los dos, o sea, hay que aprender como a generar una coexistencia. La Está unión. buenísimo que tengas un montón de dinero si trabajas en Techín, por decir, no sé, me vino esa empresa a la cabeza por nuestro querido Burdarra. Está buenísimo que tengas tu acceso económico a un buen nivel de vida y demás, y está buenísimo que también este tipo de herramientas, si las tenés como profe, las puedas compartir también desde un lugar más como desapegado del dinero. O sea, Totalmente. eso, desapegado del dinero. Como bueno, empezar a practicar como otras formas de intercambio, que está buenísimo, por supuesto, que vos también ganes tu dinero por tu trabajo, pero también como esto, como chicanear a la persona, porque como sociedad, digamos, tiene que haber disparadores, o sea, alguien nos tiene que empezar a chicanear de, bueno, o sea, si todo lo querés comprar, ¿qué onda? ¿El efecto de la meditación lo puedo comprar? O sea, ¿hasta lo venden en algún lado? Pero te no, digo, no lo podés. bueno. O sea, y acá venís, sentate y meditá y no tenés que pagar nada. Capaz que la gente se va, sí, ¿no? Bueno, Exacto. y estaremos haciendo un proceso, X cantidad de tiempo, que para mí es una espiral ascendente, donde vaya pasando esto, ¿no? Donde uno también empiece como a notar que hay gente que se compromete cada vez más, gente que
cada vez toma más este criterio para todos los ámbitos de su vida y veremos también muchos que andan corriendo tras esto, ¿no? Tras las aplicaciones y demás. Porque esto, monetizar, te pone en una vereda extremadamente, ¿no? Impersonales, no sé, a mí me gusta mucho el recurso de las clases online, pero me gusta cuando mis clases llegan de manera online, pero no son en vivo, pero tengo una entrevista mensual con la persona, la conozco, más allá de que uso las herramientas de la astrología, le hago su carta. Después hay otro tipo de contacto. Después la clase te llega, vos la haces y lo que a vos te pasa con la clase también, me parece que también eso también habla de nuestra soberanía. ¿Qué me pasa a mí con la práctica? ¿Puedo sostenerla? Sí. ¿Puedo ser yo quien me dice, bueno, me siento a practicar, me construyo el horario? También me parece que está muy bueno eso. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Querés que Faltan 10 minutos. terminemos? ¿Querés hacer una pregunta final? ¿Cómo cerramos nuestro primer encuentro? No me hace preguntar un mate más. Y lo que pasa es que si yo les hago una pregunta más, No, vamos a estar hasta las 6 de la tarde. No. Pero bueno, nada, como primera experiencia me parece que estuvo bueno. Obviamente siempre se arranca un poco más tenso y más, pero yo creo que se quedó re bien, ¿o no? ¿Cómo se sintieron ustedes? Antes de eso, también dejar de manifiesto que cualquier persona que lo esté viendo puede aportar, hacer preguntas y sugerir próximos temas. Sí, y en los sugerir comentarios. participaciones sobre sí mismo o de otras. En los comentarios del video que va a quedar en YouTube, ¿no? Sí, queda pero grabado. está bueno eso que dice Ari de Pueden poner un preguntas, tema para hablar. temas para charlar. La idea es tener un encuentro mensual o me parece que está bueno. Así que sí, muy bien, Ari. ¿Qué cerraron ustedes de calle? ¿Para un encuentro mensual o...? No sé, lo vas a pagar vos. Y lo vemos, claro. Listo, entonces cerramos, vamos cerrando. Ahora lo vemos. A mí me parece que están buenísimos estos espacios como por ahí se dan otros espacios que son así más íntimos, esto que permite la tecnología como abrirlo y acá estamos compartiendo. Hay muchísimo para hablar, o sea, muchísimo para hablar, muchísimos temas. Para quienes practican, básicamente yoga y meditación, que es como lo que a mí personalmente más me compete, bueno, además de que hago masajes ayurvédicos, pero lo que más de lo que más sé, entre paréntesis, comillas y corchetes, Sabe. me gusta como eso, y creo que es un poco la idea, ¿no? Como compartir lo que cada uno tiene para aportar y... Yo creo personalmente que trasciende un poco el yoga esto. O sea, es un espacio interdisciplinario, si se quiere. Ajá, sí. Pensar, compartir y hablar sobre diferentes cosas. Sí, mira, ¿puedo contarles una cosa cortita? Antes de ayer, bueno, estamos acá en la casa de Natalia, que vive al lado de calle 1, que pasa la vía del tren. Entonces yo vivo también por este barrio, es decir, de este lado de la vía, y entonces para ir al gimnasio cruzo la vía. Y antes de ayer venía cruzando la plaza, que está acá a una cuadra, y había unos policías ahí Qué raro. justo en el lugar para cruzar la vía. Y bueno, resulta que un momento muy poco feliz, había una niña de 19 años que acababan de sacarla que se quería tirar abajo del tren. Lo cual sabemos que como, ya nos horrorizamos, estamos en un momento tremendo, o sea, eso es una realidad, hay un montón de suicidio infanto-juvenil, o sea, es tremendo, porque digo, suicidio de gente adulta siempre hubo, pero está como medio alarmante, cosa que tampoco se habla demasiado. No se habla. Bueno, esto, ¿no? ¿Qué hay por detrás? Volvemos a, ¿cómo se le llama? La salud mental. Entonces, detrás de la salud mental, ¿no hay un soporte espiritual? Nunca. ¿Así terminamos? Muy bien. Uy, esto es
Como tal. ¡Que tiró! Bien. Te deja manija esto. Ah, por favor. Y sí. Me quedé pensando eso, ¿viste? Es Sí, como, sí, sí, digo, sí. evolutivamente, chicos, o sea, si ya nos vamos dando cuenta, o sea, imagínense que todavía venimos con la deuda de que no se está dando bien ESI en los colegios y la ley ya se aprobó no sé hace cuántos años. O sea, venimos con un delay muy fuerte de muchas cosas, pero por ese delay, en diferentes ámbitos, asumimos costos muy altos. Muy o sea, los jóvenes están depresivos. Ajá. Los jóvenes con casa, los jóvenes sin casa, los jóvenes con laburo, los jóvenes sin laburo, los jóvenes que se drogan, los jóvenes que no se drogan, los que tienen familias tranquilas, los que tienen familias disfuncionales. O sea, los jóvenes se deprimen, se suicidan, están recontramedicados. O sea, digo, y si las generaciones que vienen como detrás nuestro están así, seguimos corriendo para adelante. O sea, seguimos así como con orejeras de caballo, anteojeras de caballo, mirando para adelante y no... Entonces, me parece que, como que estos espacios de conversación y de compartir tienen que servir un poco para eso, como para... un poco también para incomodar, ¿no? Para incomodarnos, porque la humanidad ha sobrevivido en base a incomodidades, no sobrevivimos en base a comodidades, sobrevivimos en base a incomodarnos. Entonces yo creo que también la convocatoria para quienes nos van a escuchar, nos van a acompañar o van a ver esto después es a que digan lo que quieran decir. O sea, lo que dijiste me pareció una gilada, me gustaría mejor que hablen de, no sé, cómo plantar cactus, qué sé yo, como esto, claro, viste, como esto de cómo intercambiamos más allá de lo que es evidente, está buenísimo. Yo por mi parte muy agradecida porque primero que es un sueño que tengo, hace poco tiempo empecé, justamente ayer con la chica con la que hago masajes en City Bell, hablaba de esto de que parte de toda esta presión productivista o de estos diablitos que hablábamos hoy, no hace mucho tiempo, o sea, hace muy poco tiempo me di cuenta que yo nunca hablaba de mis sueños. Es como todo como, ¿qué sueño? ¿Te querés ir a India? No posta. Si puedo te ayudo, ¿entendés? Como, qué buenísimo. O sea, como siempre recopada, apoyando y todo, y nunca, o sea, es como... Visualizar. ¿no? ¿Cuáles son mis sueños? Wow, Mariano, qué fuerte. Yo me di Que cuenta, cumpliste un sueño. sí, lo quiero decir, pero lo estoy diciendo por eso, porque me di cuenta que tengo como dos grandes sueños. O sea, como muy viejos aparte, casi que no distingo de cuándo vienen. Uno es que siempre pienso que quiero vivir en el mar, tener así como un chiringuito para escuchar música a la tarde, hacer yoga, no sé, tengo como esa fantasía, ¿no? Ya ese te lo cumplimos. Ya. No, me encanta, eso es como siempre como que Ahí estoy vamos, como Mariano. cayendo en algún pozo, siempre cuando estoy entrando así viene la D de depresión, se va acercando a mi casa, yo arranco a agilizarse empiezo a pensar en chiringuito, ¿qué me cuelgo, de qué madera volver? Playa. El chiringuito. Sí, te entra a detallar, viste, pero bien, de catálogo cada cosa. La carta. Sí. Después lo llevo a terapia, ¿no? O sea, la D igual llega, igual se mete en mi casa y vamos juntos a terapia. Vamos juntos a terapia, está muy bien. Y el otro sueño es que yo tuve una experiencia cuando éramos muy jóvenes en la secundaria. Teníamos un profe copado que era el profe de teatro, un hippie divino que todavía vive allá en Trelew. Y un día nos dice, nunca nos sacaban a ningún lado, qué sé yo, como no te llevan a pasear a ningún lado en las escuelas públicas, dice, los voy a llevar a hacer un paseo a la radio del pueblo, a la radio de Trelew, ¿no? No, fue una... Me quedé tan flasheada cuando me pusieron los auriculares. No, fue una cosa, chicos, que nunca en mi vida había sentido una cosa tan hermosa. No, fue espectacular lo que sentí. Se terminó ahí, nunca más. Fue esa experiencia. Y siempre me quedo como, ay, ¿cómo me gustaría hacer radio? ¿Cómo me gustaría hacer? Bueno, ¿no? Imagínense radio de esos años, como Sí, eso sí. todo en las paredes acolchaditas, ¿no? Ay, todavía. El cartelito que dice, en el aire. Bueno, para la próxima. Entonces, pongan gracias por esta cartelito tecnología que nos permite hacer y ponemos unos mates. esta forma de radio. Gracias, Mariano y Natalia, por la invitación. Hoy vinimos cada uno de su casa, menos Natalia y Mariano que están en su casa, lo invadimos nosotros.
y cada uno llegó con, rescatar esto porque me parece una flashada. Total. Cada uno llegó con su impronta y bueno, con su día encima, vamos a Sí, llamarlo sí. así. Y está pasando Con una su cosa acervo. ahora, Sí. yo me parece, ¿no? Digo, qué Bien. loco el valor del encuentro y de la comunión y de la comunidad, Re. de poner en común incluso cosas que no tengan que ver con ese día, mejor aún, cosas que no tengan que ver con ese día que trajo cada uno, ¿no? Que también es una práctica esto, está buenísimo. Sí, Sí. la importancia, que también es otro tema Tema. para pronto, la importancia de ponerse al servicio de los otros. Re. Para colgar un poco la galleta con el cassette 80, con el cassette de uno y bueno, y ver qué está Y suena de pasando. fondo, This is love. Claro, sí. Porque la radio, claro, porque Bahía. Ay, Claro. la radio, qué hermosura. Bueno, pero qué Hermoso. suerte que la tecnología nos da Exacto. todas estas Opciones, herramientas. herramientas. Sí, 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 Sí. sí. ¿Y cuántos diablitos quedaron en el camino para que pase todo esto? Que Re. esté guaje andando, Bien, ¿no? Porque bien, Por total. algo el Siempre. programa. Podemos Podemos contar esa historia Claro, también de es hijo el de... productor. Podemos contar esa historia de Yo hijo voy a decir atrás. algo, sí. Después, mi astrólogo personal, que ya se lo vamos a compartir esto, dice que mi esposo es una persona muy abundante en mi vida. Y hace un tiempo, antes me costaba verlo como un ser abundante, porque bueno, nada, esto, los vínculos, cotidiano. la vida misma. Y cuando yo entré en esa frecuencia de abrir y recibir, porque Natalia siempre daba y hacía, comenzaron a habitar, porque empezamos a habitar otros espacios y esto de Guaje es exactamente esto, un proyecto donde es juntos, Espacio Éter es un nombre que le puso él, porque Éter le pareció un nombre maravilloso, como que era el elemento. Y a mí me explicó de una forma muy clara, Mariano, el éter es como el wifi, sin wifi no hay nada hoy, y el éter es exactamente eso, sin éter no hay nada y no podemos hacer nada, pero qué importante es esto de su visión de Pablo, fue así, me lo dijo en una sesión, y yo me resistía a eso. No, Nati me dijo, es la abundante en esa relación es Mariano, la abundancia de ti de Mariano. Pero recibila, vos la tenés que recibir. Y no saben lo importante que fue eso y no sé en qué momento mi mente lo permitió, porque... Y a partir de ahí empezaron a suceder como estos espacios, otros encuentros que se manifiestan en esto, en el real, porque si yo O no sea, me abro... esto es como una clase, Exacto. es como un instructorado entero. O Sí, sea, ¿entienden? O sea, yo Es tengo todo. 47 años, Es miren, todo. o sea, lo hago un Guaje esquemita gurú. rápido. Yo tengo 47 años, soy profesora de yoga hace un montón de tiempo. Entre todas esas cosas que hice mientras di clases, los conozco a Natalia, a Mariano y a Ariel. Entre toda esta situación de ser profesora de ellos y de dar clases y qué sé yo, todo un tema con Mariano, con su trabajo, con su práctica, con lo que a él le pasaba. O sea, ellos decidieron hacer la formación, tanto Ari como Natalia. Y Mariano entendió como su camino también como por otro lado, no, en absoluto menos significativo. Y esto es como la manifestación de eso. Entonces yo, que tengo grabado esos momentos, pienso como realmente, ¿no? Como... Yo, realmente, como, no, uno nunca sabe hasta dónde se puede llegar compartiendo Exacto. y confiando en que las cosas que tienen que pasar van a pasar y que se va como articulando todo y que, bueno, eso, ¿no? Es como que la prosperidad es la forma en la que se articula el amor, me parece. Es la forma en la que se va... Temporada Tauro. Yo creo que esto en la merece prosperidad. un aplauso de chasquido. Ah, sí, es el aplauso para Ah, redes. muy bien. Para no- Así que bueno. Gracias. Bueno, gracias. no sé si quieren cerrar con algo más ya. Nos vemos el mes que viene. El mes que viene, el último viernes del mes, ¿me parece? Hoy es el último viernes del mes Claro. de abril. ¿parece? Bueno, mientras tanto, si quieren poner en los comentarios algún tema para hablar Bienvenidos. que no esté relacionado con el dólar, genial. Bueno. Abrazos. Satnam.